José de Funes por nuestro canal y en Busca de la Salud. Ya estamos conectados con Ornella Garela. Ella es una parte de astróloga, terapeuta holística y va a impartir una clase, una masterclass de las lunas, que ahora nos va a contar ella. Ahora en breve, en marzo, el 5 o 6 de marzo, creo que es. 5, Sí, 6, 7. 5 y 6. el 7 y el 8. El 7 y el 8. El Re por 7, unos días. por Porque ahí. no tengo la ficha acá presente. Pero bueno, bienvenida, contanos quién sos, qué es lo que haces, y después de qué se trata esta masterclass que va a dar, ¿no? Y el tema de astrología, ¿para qué te sirve también? Porque hay mucha gente que no entiende nada, no sabe lo que es la astrología, así que bueno. Tampoco es Bueno, como astronomía, si bien tiene su relación, pero exacto. porque está con los planetas y Bueno, todo eso. muchas gracias por el espacio, primero, por la oportunidad también de difundirlo y de contar un poquito a las personas de qué trata todo esto, ¿no? De qué es la astrología. Una vez se escucha cosas más abstractas y generales, pero está bueno desarrollar un poquito en el tema. Me presento, antes de saltearme esa parte, como dijiste, mi nombre es Ornella Garela, yo soy terapeuta en biodecodificación, astróloga, hago acompañamiento emocional y astrológico desde justamente la guía astrológica y los tránsitos con las personas. Y particularmente ahora lo que vengo a desarrollar es esta masterclass de las lunas, que bueno, obviamente en astrología es muy amplia, se pueden hablar de los distintos planetas, las cartas astrales, de las personas, los tránsitos actuales en el cielo. Es como un mapa demasiado amplio y dentro de ese mapa amplio justamente desarrollo las lunas, porque la luna en sí misma nos habla de lo que son las emociones y de lo que es nuestro refugio emocional, ¿no? Todos como seres humanos nacimos bajo un cielo específico, es decir, al momento de nuestro nacimiento, los astros estaban posicionados en una constelación particular, en un grado muy preciso de esa constelación, y todos hemos nacido bajo una luna, ¿no? Hoy está quizás un poco más en auge la astrología y se conoce, vos sabés tu sol, tu luna o tu ascendente, quizás en alguna juntada, viste que surge esa conversación y esas preguntas. Bueno, el ampliar y desarrollar el tema luna justamente lo que hace es ver cuál es ese circuito energético, ese signo bajo el cual nacimos, ¿no? En el momento de nuestro nacimiento. Nosotros podemos tener la luna bajo la constelación de Aries, de Tauro, de Géminis, de Cáncer, así hasta llegar hasta Piscis, que es el último signo del zodíaco. Y cada signo nos va a mostrar un mecanismo emocional diferente, ¿sí? La luna representa una parte obviamente muy importante de lo que se denomina nuestra carta astral y nuestras configuraciones más primarias, porque obviamente al regir nuestro mundo emocional, rige todo lo que es ese espacio seguro, ¿no? Rige ese lugar al que vamos cuando necesitamos ese confort emocional, cuando muchas veces escapamos de lo que nos duele, cuando vamos a ese registro de las percepciones que tuvimos con respecto a la energía que nos emanaba nuestra madre, ¿no? La luna representa el arquetipo de la gran madre, ¿no? Entonces, obviamente que nos va a mostrar cuáles son los ojos y las energías con los que percibimos a nuestra madre. Y no solo a nuestra madre, a nuestros cuidadores primarios, ¿no? A los que estaban en ese refugio, a los que estaban en ese hogar, a los movimientos y a las dinámicas que estaban dentro de nuestro hogar. Entonces, es muy poderoso empezar a entender cuáles son esas energías, cómo las percibimos, cuáles son los ojos con los que miramos a esos cuidadores, porque de esa manera vamos a entender cuál es el mecanismo que se gatilla inconscientemente, ¿no? Desde que somos niños, para ir a ese lugar seguro, que puede ser cómodo o incómodo. Eso ya es otro tema, ¿no? Que, ay, ¿nos beneficia o no nos beneficia? El tema es
eso que se registra inconscientemente como confort emocional, como sentido de pertenencia. Entonces, como niños, todos necesitamos construir un refugio energético, es inevitable en nuestro sistema, por eso todos tenemos una luna y nacimos bajo una luna. Pero justamente muchas veces somos, ya más que niños, somos adultos, un poco lunáticos, ¿viste? Cuando ese término, ¿no? De que nos vamos mucho a nuestro registro lunar y ni nos damos cuenta porque justamente es inconsciente, es como que la luna se gatilla inconscientemente. Y si somos adultos muy tomados por el mecanismo lunar, eso que fue un refugio desde niños, muchas veces termina siendo una limitación porque nos pone un límite de crecimiento, ¿no? Nos encapsula en eso que en su momento fue el lugar seguro. Así que parte del desarrollo de este taller es poder hacer consciente, ponerle un poquito más de luz a eso que nos rige de manera inconsciente y que muchas veces nos lleva puesto y nos puede generar ciertas limitaciones, ¿no? Orne, ¿esto para qué sirve, sí, en nuestra vida y qué grado de veracidad tiene? Porque obviamente el que lo escucha por primera vez debe decir esto qué es, o sea, qué tiene que ver la luna, qué tiene que ver el sol, qué tiene que ver los planetas, para qué sirve, para qué es, qué grado de veracidad tiene, está comprobado, no, porque hay mucha gente que lo escucha por primera vez. Tal cual. Bueno, la astrología es una pseudociencia, se la denomina como una pseudociencia, ¿por qué? Porque no está registrado un método científico que esté aplicado, obviamente, para ya considerarlo un método, ¿no? Un método científico. Lo que sí sucede desde hace muchos, muchos años, imagínate que en la edad antigua los que se dedicaban a la astrología eran los eruditos de la época, porque justamente eran matemáticos, gente que estudiaba los grados matemáticos en los cuales se posicionaban los planetas. O sea, la astrología nace de la observación de los movimientos de los astros y la realidad es que es bastante matemática, aunque no se crea, es muy matemática. Nosotros nos regimos ante grados matemáticos, cuadraturas, angulaciones que se van formando en el cielo. Entonces es una práctica constante de esa lectura, de ir generando los patrones también nosotros en cuanto a ese estudio, que cada día se conocen nuevos astros y nuevas cosas, ¿no? Que se van incorporando y nos aportan más información, pero hay una veracidad real y es que los planetas están en el cielo, se están moviendo todo el tiempo y todo el tiempo están formando figuras, angulaciones y es como que se están comunicando entre ellos. Y uno empieza, como decía antes, a leer esos patrones, esas figuras que arman, esas comunicaciones, esos grados matemáticos en los que hay y la energía que emana cada planeta, y eso va configurando un clima energético, ¿sí? Es como si pudiéramos, bajo esa lectura y esa interpretación, poder anclarla, bajarla un poquito más a la tierra y hacer una interpretación en base a las posiciones astrológicas de cada persona. Es decir, estamos muy acostumbrados a hablar generalidades en astrología, a leer un horóscopo en una revista, que eso tiene muy poco de precisión, porque imagínate que yo te digo, bueno, para Aries tal cosa, pero la realidad es que la verdadera astrología se aplica a lo que es, a lo que se llama la carta astral de cada persona. ¿Qué es la carta astral? La fotografía del cielo en el momento exacto en el que naciste, ¿sí? Es decir, vos, Alfredo, en el día en que naciste, en el horario en el que naciste, en el lugar en el que naciste, geográficamente, los astros estaban justamente en una posición determinada, ¿sí? Esa fotografía, ¿en dónde quedó Plutón? ¿En dónde estaba Saturno? ¿En dónde estaba Urano? Y así con todos los planetas, con la Luna, quedaron en una constelación, en un grado, en una posición como congelados específicos. Nosotros Se te cortó el audio.
A ver, fíjate. No se te escucha. A ver, para. Eh, Ahora sí. Ahí yo tengo Te digo bien. silenciado. Ahí está. Eh, lo que hacemos es ver cómo dialogan los tránsitos del cielo con tu configuración particular y precisa natal. Es decir, si Saturno en este momento que se está moviendo, ¿no? El planeta Saturno, está tocando tu luna natal, está tocando tu Plutón natal, todo eso es información. Y en la práctica diaria yo, bueno, hago consultas todos los días de lo que son cartas astrales, lecturas de cartas astrales, de esas fotos del cielo, ¿no? De los tránsitos planetarios, de cómo los tránsitos van afectando esa carta. Uno va armando un mapa, ¿no? Y dándose cuenta de cómo influyen realmente y de una manera muy precisa y muy específica en cada persona según cada carta natal y cómo eso se puede usar para tener un más recurso de conciencia personal, para nombrar lo que muchas veces no podemos nombrar, que en realidad son disposiciones energéticas, para poder entender nuestra manera de pensar, de comunicarnos, por ejemplo, que esto lo rige el planeta Mercurio, nuestra manera de vincularnos con nuestro mundo emocional como es la luna, y así con cada planeta, ¿no? Entonces nos muestra, por un lado, los dones que tenemos, porque si yo tengo una energía determinada, me habilita un montón de recursos. Por eso hay personas que son como súper talentosas y se desarrollan en un montón de temáticas específicas y tienen un montón de talento y decimos, pero ¿cómo puede ser que esta persona venga con todo esto? Bueno, abrimos la carta, desmantelamos la carta y vemos esas posiciones, esos planetas hablando, esas configuraciones, en qué casas astrológicas caen, todo nos da mucha información que nos revelan esas cualidades, pero también podemos leer todo aquello que nos limita, ¿no? Yo puedo abrir una carta y puedo ver cuáles son las posiciones que nos hacen sentir incomodidades, cuáles son las vivencias, si hay aspectos relacionados, por ejemplo, con la luna, que no son tan benéficos, puedo ver, che, mirá, acá este planeta me está dando información de que había algo más que estaba interviniendo en tu circuito de niñez, ¿no? Con respecto a tu padre, por ejemplo, en tal y en tal edad específico, porque aparte nos da cronología también. Nosotros podemos ir para atrás y podemos ir para adelante viendo, estudiando bien ese mapa. Entonces, hacer consciente todo eso, que muchas veces está ahí dando vuelta y no lo podemos nombrar, ponerle conciencia a todo eso nos ayuda a ver cómo trascender un poco eso que nos incomoda, que nos limita, y a su vez habilitar más los dones y las cosas que sí nos gustan y que sí queremos desarrollar, ¿no? Esto, bueno, obviamente la luna tiene mucha importancia en todo esto, ¿no? Porque vos decías recién que es la madre de todo esto, y no es que es el signo específico, como dice todo el mundo, bueno, yo soy de Virgo, yo soy de Cáncer, no. O sea, No. es el signo relacionado con todo este plano tridimensional astrológico que va haciendo sus relaciones y sus vinculaciones energéticamente, y eso hace tu personalidad, tus relaciones y todo esto, ¿no? Ahora, a raíz de tener este mapa yo, sí, a mí me Sí. ayuda a tomar mejores decisiones, me ayuda, ¿qué me ayuda? ¿Sí? Para que la gente entienda y bueno, y saber para qué le sirve, para qué lo puede aportar a su vida, ¿no? Y todo eso. Primero, como te decía, lo que ayuda es a habilitar esos dones o esos talentos, ¿no? que tenemos que por ahí están adormecidos y no nos damos cuenta, como la valijita de recursos con la que contamos. Es como, mira, esto y lo ponemos en conciencia. Y después lo que nos habilita es obviamente a ver cuáles son nuestros apegos, cuáles son nuestras dependencias, ¿sí? Cuáles son los patrones que repetimos sin darnos cuenta, familiares, ancestrales, y que muchas veces, como te decía antes, nos condicionan. Eh, nos da mucho recurso de gestión, de cómo gestionamos.
cuando se nos activan ciertas emociones, cuando pasan ciertas cosas en la vida que no entendemos por qué están pasando y por qué se nos activan, bueno, acá hay información. Mira, se está activando esto porque este es el sentido y está yendo hacia este lado y porque se te está activando esta parte de la carta para que hagas consciente de esto que no estabas viendo. ¿Sí? Entonces te llena de recursos, vos decís, y te da un norte. Yo digo, la astrología es un mapa, o sea, te da un norte de darte cuenta qué es lo que se está activando, por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, por qué te vinculás de tal manera con tal persona, por qué siempre se te repite esta situación en el ámbito laboral o profesional, por ejemplo. ¿No? Entonces nosotros abrimos la carta, vemos el ámbito profesional, vemos el ámbito vocacional, vemos las influencias que estás teniendo en ese área, vemos cómo podemos gestionar lo que te incomoda en esa área y así con las distintas áreas de la vida, es como muy infinito. Ahora, puntualmente con las lunas, lo que vamos a ver es justamente los apegos, las dependencias, nuestros mecanismos de escape de aquello que nos duele, nuestra manera de vivir el amor, cómo recibimos el amor. La luna participa mucho en nuestras relaciones amorosas, en nuestros vínculos primarios también. No es solo cómo percibo ese amor o ese vínculo con mi madre o con mis cuidadores primarios, sino que eso muchas veces se replica y se repite con otros vínculos como son mi pareja, ¿no? Como puede ser. Entonces, mi pareja me espeja mi sistema lunar, mi vínculo primario, ¿no? Esa misma manera que yo tuve de recibir ese amor del hogar o de mi madre, ¿no? Entonces, mirá si no me ayudará poner en conciencia todo eso y saber cómo gestionarlo, cómo trabajarlo, cómo darle lugar en tu luna, por ejemplo, a ese niño Alfredo y a las configuraciones de ese niño, ¿no? Eh, activarlo y hacerlo consciente nos hace que fluyan muchas más nuestra relación con nosotros mismos y con nuestros pares, ni hablar con la familia y con el sistema familiar. Ahora, ¿qué pasa? Toma el mate tranquilo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, con mi fecha de nacimiento, la hora y el lugar, por ejemplo, yo nací el Sí. 5 de septiembre de 1977 en Rosario a las 15:17 de la tarde? Ahora, con eso, yo puedo saber cómo me relaciono, puedo saber si mi pareja es compatible o no compatible, si tengo, en este caso no tengo Todo. pareja, pero ponerle relación con mi padre, con mi hija, con lo que sea, puedo tener todo ese círculo de relaciones Todo. y lo puedo mejorar a raíz del Exacto. conocimiento, una cosa así sería. Totalmente. Y hay algo importante en todo esto, que es, vamos a poder tener ese mapa y podemos, ¿por qué? Porque la carta natal nos muestra diferentes, lo que se llaman las casas astrológicas, y cada casa astrológica corresponde a un ámbito distinto de la vida. Por eso te decía que no es que nos va a mostrar una sola cosa, podemos ver de manera ampliada muchos sectores según lo que queramos observar, ¿no? Ahora, mm, la astrología más antigua quizás estaba enfocada más en una astrología predictiva. Se abría la carta, y por eso eran como los brujos, algo esotérico, ¿no? Como, entonces te va a pasar esto. Bueno, eso se fue, la verdad que desmantelando bastante. Hoy lo que se usa más es lo que se denomina una astrología evolutiva o terapéutica. ¿Qué quiere decir eso? Que, como vos decís, yo puedo abrir mi carta, tener una consulta, un asesoramiento con un astrólogo y que el enfoque sea para trabajar esos puntos y para poder fluir mejor con los aspectos de mi vida y conmigo misma, ¿no? Que tenga un enfoque más terapéutico. Ok, ¿qué hago con esta información? ¿Cómo la Claro, gestiono? vos me das el mapa, no me sirve para nada, si yo ni siquiera lo entendería, ¿entendés? O sea, mínimamente No, tiene que tener, sí. por eso tenés la devolución del astrólogo, ¿no? Para poder entender cómo funciona, cómo relacionarme con eso, cómo gestionarlo, tener herramientas, ¿sí? Que la información también me dé herramientas. Entonces, por eso ahora cada vez el enfoque es más terapéutico. Es bueno, ¿cómo usamos todo esto a nuestro favor? Listo.
vamos a ver cómo lo gestionamos, qué recursos tenemos, en base a toda esta información que es súper valiosa, porque realmente nos da información muy precisa. Y esto se va enriqueciendo mucho cuando uno tiene justamente el encuentro con quien nos está consultando y ves cómo se aplica esa configuración en la historia de cada persona y decir, bueno, sabiendo que este es el rumbo, que este es el sentido, que este es el mapa, que estos son tus recursos, que esto te puede limitar, bueno, vamos a ver cuáles son las herramientas que tenemos, cómo lo gestionamos, cómo trabajamos esas heridas que muchas veces nos muestra la carta, cómo lo trabajamos con nuestra pareja, cómo... Entonces uno ahí va enfocando y va haciendo un trabajo más terapéutico para tener herramientas y para que básicamente nos sentamos mejor en el día a día, ¿no? Y lo podamos usar, que sea algo que usamos, ¿no? Que no quede dormida en una carta que se me imprimo y la guardo en la cajonera, y porque la puedo leer, así como yo puedo leer un libro y que quede ahí dando vuelta. La idea, al menos, mi intención y mi enfoque es que sea una astrología aplicable, ¿viste? Que uno la aplique. Ah, listo, reconozco esto, entiendo que, por ejemplo, hablando de la luna, este es mi mecanismo. Y ahora me pongo de esta manera porque me toma el circuito energético. Listo, lo reconozco. Me traigo al presente, ¿no? Cada vez más rápido, entro y salgo cada vez más rápido. Sé cómo gestionarlo cuando me ocurre, no me escapo tanto. Entiendo que cuando estoy viendo esto de mi pareja y me enoja, o esto de mi madre, en realidad es porque responde a esto primario. Es como lo puedo trabajar de otra manera y facilitarme un poco más la vida. Sí, está bueno porque te ayuda también a las relaciones interpersonales que tenemos con nuestro entorno, ¿no? Claro, Nosotros tenemos, a ver, sería como el núcleo y los satélites son las personas que nos rodean, ¿no? Y hay un intercambio exacto. energético también con esas personas y con la vida misma y también con el trabajo, con lo que vos decías del estudio y todo eso, ¿no? O sea, y está bueno lo que dijiste, ¿sí? Cómo lo bajás a tierra, porque, o sea, al poder explicarlo así, la gente entiende y naturaliza más las cosas, porque muchas veces, o sea, he entrevistado a otro astrólogo y por ahí, el otro día, qué sé yo, estuve con Tolo Zapas, eh, Ujú. que hizo una astrología de lo que sería la Argentina y la predicción de la Argentina y de Milei y todo eso. Sí, Porque se puede hacer a las personas, ¿no? Y a todo eso. Y al país sí, también. O sea, todo tiene. Bueno, a la todo. Argentina nació, se creó en tal cosa. Bueno, a ver. O sea, te ayuda a entender un poco. Primero que es como una radiografía de vos mismo, del momento de la Argentina y lo que sea. Y te Tal ayuda a cual. entender un poquito los caminos, estos mapas que vos decís, mapas astrales. A decir, bueno, mira, tenés este camino, tenés otro. Ahora, ¿qué pasa si el camino no me gusta? Ahí está el tema, porque te puede tocar también, ¿Qué ¿o no? hacemos con eso? Vos Claro, tenés el mapa, vos tenés sí. el viaje del héroe. Ay, sabemos que acá hay una baldosa floja. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Porque si no, como, bueno, lo puedo saber, pero yo sigo igual por la vida o me sigo enojando. Bueno, ¿qué hacemos con esa baldosa floja? Sí, sí, total. Que sea realmente aplicable y que se tenga un sentido más evolutivo, ¿no? Del desarrollo de nuestras conciencias, de tener un mejor enfoque, una mejor orientación. Uno puede hacer la lectura. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Es la segunda pregunta, ¿no? Y para Bueno, mí ahí está lo rico. ¿y qué hacemos con eso? ¿Qué Yo, hacemos por con ejemplo, eso? me hago mi carta astral. Bueno, bárbaro, me la sé, todo Sí, bárbaro. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué me marca? ¿Qué no me marca? Mis fortalezas, mis debilidades, bueno, y sí, mi circuito, y bueno, lo que vos decías también, nuestras heridas, ¿no? O sea, uno tiene una historia, una vida desde que sí, naciste hasta hoy. Bueno, sí. ¿qué hacemos con nuestras heridas? Está acá, está acá, está acá. O sea, ¿qué? ¿Lo sanamos, no lo sanamos? ¿Cómo lo trabajamos? Eso. Eso ya nomás en la misma sesión se trabaja, se habla, se moviliza. Muchas veces salen cosas que la persona tampoco tenía registradas o no era consciente y al habilitarlo desde la carta dice, uy, sí, y se habilita un recuerdo, se habilita una información que genera un movimiento emocional que hace que también cambie una conducta. Ahí vemos como el poder que es como cuando uno va a terapia, básicamente, y empieza a sacar cosas y a ser consciente lo inconsciente, ¿no?
y empieza a tomar esa información. Después tenés consultas específicas donde se trabaja terapéuticamente con aquello que se vio en la carta, ¿no? Y yo hay veces que hago acompañamientos para trabajar eso y gestionarlo emocionalmente y desarrollar más esos recursos. Y otras veces que directamente hago, por ejemplo, una sesión de codificación para trabajar más y recodificar un código emocional a partir de aquello que vimos en la carta, ¿no? O sea, hay un montón de recursos para trabajar aquello que se vio, pero lo importante es verlo y saber que está ahí y entenderlo, no solo desde la mente, sino también desde el cuerpo, que nos movilice, porque si no tenemos un movimiento emocional, si no nos moviliza la información que recibimos, si no, yo puedo seguir con mi vida naturalmente, pero esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? Uno a veces quiere hacer un cambio y bueno, puedo escuchar una información, me entra por un oído y me sale por el otro. Ahora, si yo realmente llego a una consulta y estoy dispuesta a ver y cambiar y modificar ciertas cosas que sé que me hacen mal, por ejemplo, bueno, ahí se nos abre una gran puerta porque sabemos que está esa disponibilidad, ¿no? Y yo creo que mayormente se trata de eso, de qué postura también nos ponemos con la información que recibimos, porque una misma, pues, tengo dos personas, ¿no? Dos consultantes, yo a los dos les doy una información, uno dice, y lo guarda, no quiero tocar todo esto, no quiero ver todo esto, por lo que sea, porque no tengo ganas en este momento ni de trabajarlo, o no como cuando uno dice no tengo ganas de ir al psicólogo en este momento, no tengo ganas de trabajar con mis emociones, no tengo ganas de hacer nada, que la vida me pase por el lado, y señalo más con el dedo en el afuera, o tengo a la otra persona que dice, wow, abrimos la carta y dice, sí, es así, me puedo reconocer en esto, bueno, obtengo más información de esto, cómo lo aplico en mi día a día, guíame, acompañame, mostrame cómo llevar adelante todo esto que quizás no me estaba dando cuenta, ¿no? Entonces también está un poco las decisiones que nosotros tomamos como seres ya adultos de qué queremos hacer con eso, ¿no? Digo, muy interesante, ¿eh? Me estás convenciendo. Me estás vendiendo el producto. Está bueno eso. Bueno, ¿Eh? pero Mirá que hace dicen más que de la 20 años mejor que venta hago esto. es, ¿Eh? dicen que la mejor venta es no querer venderlo, Sí, realmente. sí. No, No, no bueno, estaba pensando en eso. no, pero está bueno, o sea, que lo baje a tierra, que la gente pueda entender, hablar claro, porque por ahí hay otros astrólogos que son más ortodoxos, son más, por ahí más grandes, entender que explican las cosas distintas, o no le explican, o Ujú, sea, viste, son muy metódicos en su sistema. También puedo sí, tener otra formación de biodecodificación y otras herramientas, que por ahí eso te ayuda a interrelacionar todo esto, ¿no? Y que, o sí. sea, puede servir terapéuticamente para el consultante tuyo. Y está bueno esto también del taller de las lunas que vas a dar, porque esto te ayuda a interrelacionarte y entender, ¿sí?, cómo es tu sistema, porque nosotros somos parte de un sistema, ¿no? Y Ujú, eso está bueno porque, a ver, te puede allanar un montón de caminos, de la vida, de la salud, de las emociones, de un montón de cosas, porque está todo relacionado, no sé, no es que somos una cosita ahí aparte del universo, ¿entendés? Y somos energía, 100% ahí energía. es, La luna tiene una sí, fuerza bárbara, o sea, de hecho mueve sí, marea, mueve un montón de cosas, ahí se ve la fuerza de la luna, ¿no? Y todo esto sí. que vos estás diciendo eh, está bueno porque te noto que lo bajás más a tierra, no sé si porque sos más joven que otra gente que por ahí he entrevistado, pero como que lo bajás más a tierra y es más entendible por ahí para el común de la gente que está escuchando, ¿entendés? Es más entendible y más llevadero. Porque por ahí si te hablan en Mm, difícil o te hablan en técnico, te hablan, bueno, porque vos tenés la luna acá, el planeta acá, esto acá, porque tenés el ascendente en tal, bueno, y por ahí se te claro. hace una mezcolanza para el que no entiende nada o que escucha esto por primera vez, que vos decís, me está haciendo un matete, al final salgo más mareado de lo que vine, ¿entendés? Confundido. Entonces, claro. Y sí, porque es una interpretación que por ahí el que tiene el conocimiento lo entiende, pero el que no, o sea, lo escucha por primera vez, o sea, no entiende nada y, o sea, es nada.
te queda ahí el Sí, mensaje, te entra por uno y dos, te sale por el otro y no te sirve tal tampoco ni cual, como herramienta, sí, un mapita que lo tengo ahí, un dibujito, me lo imprimió, me lo imprimo, o lo tengo en el celu tal cual, y no me sirve para nada, ¿entendés? tal cual. Está bueno todo esto que vos estás aplicando y estás explicando también, ¿no? Sí, sí. Esto de que sea aplicable, ¿no? Lo que te dije antes, y que sea aplicable, que se entienda y que pueda tener un uso cotidiano, ¿viste? Que yo realmente pueda accionar con eso. Y hay algo muy importante e interesante que dijiste, y es que nosotros pertenecemos a un sistema, justamente que no estamos aislados de esos mecanismos y de ese sistema. Y hay algo que nos aporta específicamente la luna, y es justamente también la relación que nosotros tenemos con nuestro sistema ancestral. No solamente con nuestra madre. En una primera instancia es como si hubiera distintas capas. Primera instancia, sí, madre, circuito primario, de hogar. Pero después la luna y lo que se llaman las casas de agua, astrológicamente, que podríamos desarrollar 3 horas de lo que son las casas de agua, pero básicamente son esos puntos en la carta en donde nosotros vemos la información transgeneracional que venimos repitiendo y arrastrando. Es decir, nosotros muchas veces en ciertos ámbitos de la vida repetimos patrones a veces sin darnos cuenta de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestros padres, y tener una lectura más transgeneracional y trabajar hasta con el árbol genealógico es muy poderoso para la persona, porque vos decís, mira de dónde viene esto, y resulta que este mecanismo que sí, ok, lo veo en mi vida, tiene que ver con la abuela y con lo que también vivió la abuela y en su relación la abuela. Entonces eso, viste, desactiva muchas cosas que justamente estaban en un lugar más bajo el agua, más atrapado esa información a un nivel inconsciente. Ahora que también están muy en auge las constelaciones, viste que uno hace esos movimientos de patrones, bueno, es como, depende de dónde lo mires, lo puedes mirar desde este punto, de este o de este, pero todo nos va a llevar a un mismo lugar, ¿no? Es como hay una información, porque somos energía, de hecho, las células de nuestro cuerpo tienen la información de hasta 8 generaciones más arriba. Está estudiado, comprobado científicamente, las células de nuestro cuerpo tienen esa información y nosotros mentalmente no nos acordamos ni que almorzamos hace 3 días, ¿no? O ayer, Sí, a veces también pero viste que la mente te juega esa pasada, que las cosas difíciles de nuestra vida o que sentimos, la va bloqueando, la va tapando, entonces no las podés resolver nunca, ¿no? Y necesitas de alguna herramienta para poder primero hacerlas conscientes. Una vez que le hiciste consciente, poder abordar y trabajarlas, ¿no? Porque, o sea, yo creo que este es el sentido de para qué sirve esta herramienta, o sea, no solo la astrología, sino la biodecodificación y todo eso. Te ayuda a sanar heridas que vos ni siquiera entendés o ni siquiera las registrás porque tu mente las tapó para no, o sea, sufrir, para no generarte más conflicto, para un montón de cuestiones. Bueno, la mente siempre actúa en un sistema así de protección, ¿no? Y 100%. eso hace que por ahí no resolvamos y repitamos y repitamos y repitamos y no resolvemos, pero porque nuestra mente lo tapó, entonces como que no lo vemos, no lo vemos, no lo vemos y estamos quizás toda la vida sin resolver un tema que a lo mejor con una teclita o tocando algo, tac, o sea, vos lo ves, lo asimilaste y lo pudiste resolver. Porque a lo mejor es Sí, como vos decís, venía de tu pasado, de tu abuela, de tu bisabuela, de lo que sea, o tu bisabuelo, y es transgeneracional, que eso, por nuestra cadena energética, de ADN, de todo, fue pasándose de generación en generación, incluso para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Y eso también te sí. puede ayudar a resolver la relación con tu entorno, ¿no? Porque al desbloquear eso, te ayuda a conectarte más sanamente con tu entorno. Sí, y a tener una mayor coherencia, ¿viste? Porque si no estamos medio en un piloto automático, la mente nos miente muchas veces, nos desvía de ese lugar, ¿no? Al que queremos llegar. Entonces, por eso usar estas herramientas, estos recursos que nos habiliten esa información, que a veces
no podemos acceder justamente por estos bloqueos que nos vamos armando y vamos teniendo, es muy poderoso. Y hay algo también interesante antes de olvidarme, y es que entender el mecanismo lunar nos puede ayudar no solamente a nosotros mismos, sino si entender cómo funciona también el mundo emocional de quienes nos rodea para decir, che, todos tenemos un circuito energético, no tiene la otra persona por qué responder igual que yo a esta misma situación. E incluso entender la de nuestros hijos o los niños de nuestra familia. Es muy interesante empezar a estudiar la luna de los niños, ¿sí? De repente hay madres, padres que se inscriben a los cursos, a los talleres, y empiezan a estudiar el mecanismo emocional de sus hijos porque también les facilita la crianza o la manera de acompañar a ese niño entendiendo cómo es su refugio, cómo son sus mecanismos, cómo funcionan ese mundo, ese niño, ¿no? Entonces, hasta o sea, en la crianza, escolarmente, ¿no? Es increíble los alcances que puede tener entender cómo acompañar a esos niños. Es muy, muy interesante eso. Mirá qué buena onda. Bueno, ya está. Ya, anotame a mí. ¿Eh? Anotame en el Te taller anoto, que, recontra, te obvio, anoto, te anoto. anotame. No, y está bueno, y vamos a ir por ahí en otros programas, vamos a ir desarrollando algunos temas específicos que por ahí son interesantes abordarlo y por ahí, bueno, ameritan más tiempo, ¿no? Como esto que dijiste de la luna, de la energía, de cómo se mueve, del agua. Somos un 80% agua, nuestro Sí, sistema se conecta energéticamente, todas las células, todo el cerebro, todos sin energía no vivimos, se acaba la vida sin energía, así que, o sea, es exacto. 100% eh, eh, comprobable esto, ¿no? Y está Ujú. bueno, me gusta como vos lo explicás porque lo bajás a tierra y lo haces un poco más entendible para la gente común que escucha por primera vez y por ahí no es solamente la pavadita del horóscopo, que uno por ahí dice, bueno, astrología es esto, el horóscopo, leí el No, horóscopo, bueno, hoy mm, me conviene hacer tal cosa. No, no, no es no, solo no. eso. Esto está bueno porque te abre el panorama, sabes que es muchos más y es una herramienta que, o sea, la podés utilizar incluso para allanarte algunos caminos, ¿no? Que eso es lo bueno de la astrología, ¿no? Sí, sí. Bueno, un placer compartirlo acá también con vos. Te veo como con mucha apertura e información también Pero porque lo para... explicaste bien. Calculá que entrevisté, mira, bueno, es más, hasta hace Me un tiempo imagino. hice un programa con Cora Negroni, bueno, te lo zapaba un montón, Ahora, ¿viste? sí, sí. Y, y esto está bueno porque vos lo bajás a tierra, se hace más entendible, más amigable, y nosotros en nuestro rol de comunicar, obviamente tratamos de hacerlo lo más fácil posible para que el que está del otro lado pueda entenderlo, ¿no? Y vos tenés una forma muy amigable de explicarlo, muy buena, que está bueno, ¿eh? Y está bueno eso de las lunas, vamos a hablar un poquito, para así, ahora sí pasar el chivo, del taller de las Sí, lunas, cómo se anotan, es online, se puede hacer de cualquier sí. parte, vamos a hablar un poquito del Eh, taller. sí, es un taller online el 7 y el 8 de marzo, o sea, sábado y domingo, de 10 a 13 horas, ¿sí? Es una masterclass, la idea es que sea algo intensivo, cortito, que ustedes se pueden llevar esa información. Es online, así que lo pueden hacer desde donde sea que estén. Se graba para que también lo puedan descargar y ya se puedan quedar con esa información. Va a haber también un momento práctico, un momento de meditación, o sea, vamos a ver la luna signo por signo. Al momento de inscribirse, cada persona va a recibir la foto de su carta natal y su signo lunar, porque no tiene por qué saberlo, para que también esté atento, obviamente, en el desarrollo de la clase. Y bueno, me pueden buscar en Instagram como Fuerza Ascendente, @Fuerza Ascendente, me buscan por ahí. Y me mandan un mensajito ahí en mis publicaciones, en mis historias, están los links para inscribirse, hay un formulario en el que acceden, completan sus datos y ya le damos curso a esa inscripción. Así que bueno, me pueden buscar por ahí o no sé si digo mi número por acá, Sí, si se sí, lo obvio, quieren obvio. anotar. Igual después en las Bien, redes tres subimos cuatro. todo, pero bueno, decirlo igual.
Dale, sería 3412-1030-47. Ese es mi número de teléfono. También pueden mandarme un mensajito por ahí y yo les envío toda la información. Perfecto. Olvídate que yo ya me anoto, así que vamos a Te espero, participar. me encantaría. Está muy bueno, así que y está bueno aprender, ¿no? Y siempre hay que abrirse siempre al conocimiento. Después otro día sí te voy a invitar para así desarrollamos algunos temas específicos, ¿eh? Y después si querés, no sé si antes del curso o después del curso, hablar un poquito de las lunas y cómo se relaciona y cómo funciona, como para que la gente también entienda un poquito más. Si querés lo hacemos antes, así también sirve para el que esté hoy con la nota de hoy interesado un poquito, para que también tome un poquito más de conciencia de las lunas y para que le serviría más el taller hablando un poquito de ese tema. ¿Eh? Bien, bien, me parece muy ¿Te bien. Vamos parece? ahí a coordinarlo. Bueno, dale. Bueno, Orne, una Muchas genia. gracias. La verdad, felicitaciones. Felicitaciones por la forma de explicar lo que tenés. Sos buena Gracias. docente. Así que lo Muchas bajás gracias. a tierra y lo haces entendible y llevadero. Así que, y eso está muy bueno en los terapeutas. Y que yo siempre le digo, bájenlo a tierra, porque por ahí te hablan difícil. Bájenlo a tierra para que la gente pueda entender. Porque, o sea, estamos De eso comunicando, se estamos trata. transmitiendo. Claro, es una Claro. información para compartir y está muy bueno, está muy interesante. Pasa que si el Bueno, mensaje, viste, no llega bien, por ahí no sirve. Es un mensaje que no se transmite. Así que está muy bueno sí. lo que haces. ¿Eh? Bueno, te Felicitaciones. agradezco muchísimo. La verdad que fue muy, muy cómodo y un placer charlar con vos. Así Sí, sí. que ya Trata, te espero para el taller y sí, obvio, obvio. compartiremos algún próximo encuentro por acá. Obvio que sí. Después te paso la fecha si me hace la carta astral, ya que está de paso. Hacemos Ah, todo, bueno, vamos. vamos con todo. Vamos con todo. Así que bueno. Bueno, muy Bueno, bien. Orne, Muchas un gracias, gusto. Alfredo. Muchísimas gracias. Y besito y nos vemos en el taller. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, y así pasaba Ornella Garela, ella es astróloga y terapeuta holística, también biodecodificación. Muy bueno el taller, para vos que por ahí tenés cosas que no entendés, que no podés resolver o que no sabes por qué te pasa. Está muy bueno esto, que por lo menos, si bien es un mapa astrológico, que vos puedas entender ¿eh? Por qué te sucede tal o cual cosa. Alfredo Garelo, después seguimos con más notas. Muchísimas gracias. Recuerden que todas las notas quedan subidas en nuestro canal de YouTube de Voces de Funes y en nuestras redes sociales también de Voces de Funes, para que puedan volver a escucharlas y a compartirlas. Muchísimas gracias.